Bienvenidos a la lectura resumida del libro Patriarcas y Profetas. En esta ocasión estaremos leyendo el capítulo 3, titulado La tentación y la caída, primera parte. No siéndole posible continuar con su rebelión en los cielos, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios, al tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y la paz que la santa pareja gozaba en el Edén una representación del deleite que había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y atraer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Cambiaría su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en reproches contra su Creador. De esta manera, no solo arrojaría a estos inocentes seres en la misma miseria en que él se encontraba, sino que también arrojaría deshonra sobre Dios y ocasionaría pesar en los cielos. Nuestros primeros padres no fueron dejados sin advertencia acerca del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales expusieron ante ellos la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlo, para lo cual le explicaron más ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar, que fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que había ocasionado la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen esa ley, único medio por el cual era posible mantener el orden y la equidad. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban la voluntad de aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría tampoco a ellos. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía miseria y ruina. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva para que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderle una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo, mientras estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el jardín. Estando con él, correría menos peligros de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder como para discernir el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era muy bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad del tentador, como si fuera capaz de discernir su forma de pensar, se dirigió a ella. ¿Con que Dios has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Eva quedó sorprendida y espantada mientras parecía oír el eco de sus pensamientos. Pero con voz melodiosa, la serpiente concilió con sus sutiles alabanzas de su hermosura y sus palabras de que no le fueran desagradables al oído, y en lugar de huir del lugar, permaneció en él, maravillada al escuchar hablar a la serpiente.
Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un medio del adversario caído. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo tocaréis ni comeréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de conocimiento más amplio. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz proveniente del Edén? El día que comáis de él, es decir, el día que violes el requerimiento divino, ¿seréis como Dios? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber consumido el fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido expulsado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia miseria para atraer a otros a la misma situación. Así también ahora el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo le hace más peligroso como embaucador. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia su ruina eterna. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la penalidad del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída en el juicio final. Los hombres no serán condenados porque concienzudamente creyeron una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender lo que es verdad. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de la luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Hasta aquí la lectura del capítulo La tentación y la caída en su primera parte. Vemos entonces cómo el enemigo pudo hacer caer a la santa pareja en pecado. No te pierdas este interesante capítulo que culminaremos en el próximo podcast. Te esperamos.